Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María en Argentina. Una alegría reencontrarnos una vez más aquí en este espacio, Nuestros Santos Hoy. Es un gozo ir compartiendo cada semana estas historias, estas figuras de santidad que nos llegan al corazón, que son personas que ya han sido santas, en vida incluso en medio de su pueblo, personas que han entregado su vida completamente a Dios, en el servicio a la iglesia, en el servicio a los hermanos. Venimos compartiendo semana tras semana historias de jóvenes, niños, religiosas, laicos. Bueno, y hoy en el caso de una consagrada, verdaderamente una consagrada al servicio de los hermanos. Los invitamos a ustedes a compartir este programa para conocer la vida de la beata María Troncati, una religiosa misionera salesiana italiana que evangelizó en el Ecuador, conocida como la Madrecita Buena. Esto ya nos da una pequeña idea de cómo era el corazón de esta madre verdaderamente para los suyos en ese pueblo, en esa familia, verdaderamente en la que ella vivió y evangelizó, en la selva amazónica de Ecuador. Fue misionera, allí sirvió a una comunidad indígena. Les decíamos, fue mamá y mucho más, porque también fue enfermera, servidora de los pobres, hija de María Auxiliadora, que va a ser proclamada santa el próximo mes. Así que vamos a conocer en detalle su vida y también el servicio de la comunidad de las hermanas que continúan allí con su legado y con su obra. Y es un gusto compartir este programa sobre la beata María Troncati con la hermana Elena Tinitana, hija de María Auxiliadora. Formó parte de la Comisión de la Causa de Canonización de la Madre Troncati. Actualmente se encuentra allí en la comunidad amazónica de Ecuador, en la misión de Tuti Netzá. Con ella vamos a dialogar. Hermana Elena, es una alegría poder conectarnos para compartir este programa tan especial. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos cordiales para usted y para toda la audiencia de Radio María en Argentina. Muy feliz aquí. Les envío un saludo desde la Amazonía ecuatoriana. Bueno, un lugar sumamente especial que antes de comenzar a hablar de la vida de la Beata María, que justamente es lo que nos convoca hoy, si nos puede describir justamente ese lugar donde está la misión de la comunidad de ustedes. Muy bien. Quisiera ser sintética porque abarca bastante el espacio geográfico también y como historia en nuestras misiones de la Amazonía. De hecho, el vicariato fue confiado a los hermanos salesianos por el presidente de la República. Hablemos en 1893. Desde por ahí ya hay como un nexo entre la vida salesiana y los pueblos de Amazonía. Realmente esta es una historia muy larga que nos ha dejado huella. Una huella que hoy la estamos gozando quienes vivimos este momento ya en la Amazonía, porque hablar en la historia de aquellos tiempos no hay comparación. El tipo de vida que tuvieron que vivir nuestros hermanos misioneros, los salesianos, luego como hijas de María Auxiliadora de la Amazonía, a lo que ahora estamos. Sin embargo, siempre es un sitio de periferia, sitios en donde faltan muchos recursos, donde hay mucho por hacer también en el aspecto organizativo, en el aspecto social y en el campo de la evangelización, porque de hecho que va unida la promoción humana y la evangelización. Claro. Entonces, hablar de Amazonía en el Vicariato Apostólico de Méndez es hablar de un poco más de 100 años de nuestra presencia como religiosas. A la Amazonía llegamos como religiosas salesianas misioneras en 1902.
Desde allí toda una trayectoria en donde misioneras italianas, españolas, de otras nacionalidades a los inicios, vinieron y compartieron su vida con las poblaciones de Amazonía. En lo posterior ya nuestras hermanas ya ecuatorianas somos las que seguimos este legado y continuamos adelante acompañando a las poblaciones. Hay muchos cambios, adelantos positivos, pero junto con estos adelantos también llegan retos para nosotras, retos muy actuales, sobre todo relacionados a la familia, a la juventud, a la evangelización. Estos retos que nuestras hermanas en su tiempo supieron dar una respuesta desde el Evangelio, desde su fe compartida. Este vicariato es muy extenso. Aquí todavía tenemos unas 7 presencias. Estamos en una etapa de revitalización de algunas obras, otras de entregarlas ya al vicariato, porque como todo proceso en la historia, nosotros estamos como misioneros de paso y vamos sembrando, otros irán cosechando, unas obras se van entregando, otras se reestructuran y nuestra manera de hacer es en salida, ir hacia periferias. En este momento yo me encuentro justamente en una misión tras la cordillera del Putucú. Va a ser 100 años de su llegada a Macas. Macas era una pequeña población de mestizos, pero también rodeada, o los habitantes Shuar eran los prioritarios en ese entonces. En ese tiempo, cuando ella llegó, era muy diverso, muy diferente. El camino que lo hizo para su entrada desde Cuenca, la población, hasta la sede del vicariato en ese tiempo, que era Méndez, y luego pasar a Macas, fue más de un mes de camino en una selva casi impenetrable. Sin embargo, la valentía de los misioneros salesianos, nuestros hermanos y nuestras primeras hermanas, fueron los que nos abrieron un camino, los que nos dejaron este legado de heroísmo, con tal de que el Evangelio, con tal de que la persona de Jesucristo sea conocida y amada en estas tierras. Esa es la misión de Jesús, dar a conocer al Padre, y como misioneras nosotros también seguimos esta huella. Hermoso. Bueno, este vicariato de Méndez en Ecuador, podríamos decir que vivió su aventura misionera nuestra beata, la Madre María Troncati, pero ya nos describió que fue un tiempo diferente, la situación diferente, pero podríamos comenzar por el principio, contando a nuestros oyentes, bueno, cuándo nació, cómo era la familia, un poquito la semblanza en la vida y en el llamado de la Madre María. Así es. Hablar de Sor María Troncati en toda la dimensión de su vida humana. Ella cumplió 86 años cuando falleció. Nace el 16 de febrero de 1883 en una provincia del norte de Italia, en Brescia, y la población natal de ella es Corteno Golgi. Ahí nace en una familia donde papá y mamá son campesinos según la historia, tiene sus hermanas y un único hermano varón. Y ahí creció ella rodeada del afecto familiar, del trabajo en el campo y de la vida de parroquia, porque eran personas de fe. En este ambiente sencillo de trabajo, de fe, ella crece y va a la escuela. Ahí su maestra le proporciona el Boletín Salesiano, una revista ya de la familia salesiana creada por Don Bosco. Le proporciona esta revista donde ella lee la vida de misioneros en otras tierras. Eso hace crecer en ella también el deseo de ir de misionera. Y por ahí creo que despunta este deseo, esta apertura a primero ser de Dios en la vida consagrada,
luego prepararse para ir de misionera. Y es así como, llegada a ser mayor de edad, ella puede entrar al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Lo hace a la edad ya de 21 años, empieza sus etapas formativas, luego hace sus primeros votos en 1908, queda en Italia un lapso de tiempo hasta que se prepara también como enfermera. Las superioras le dan la oportunidad a ella y a otra compañera de prepararse como enfermera, porque se suscitó la guerra, hablemos de 1914 a 1918. En ese espacio ella trabaja ya como enfermera. Eso la prepara para venir también con estas fortalezas a ser acá la madre que cura los cuerpos y también su vida, su alma. En 1922 ella recibe la obediencia de venir al Ecuador como misionera. Es justamente Monseñor Domingo Comín el que la recibe y se prepara como misionera junto a otras hermanas en las expediciones que hacían para venir a América. Eso es parte de su vida en los primeros años. Luego es largo este proceso, porque llegada al Ecuador, ella enseguida va a Chunchi, en la sierra. Nosotros tenemos las regiones de costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Ella llega a la sierra, en donde ya ahí empieza con su botiquín a atender las múltiples necesidades de salud del pueblo donde ella llegó. Se prepara luego de 3 años de estar en la sierra para su entrada a la Amazonía. Y aquí en la Amazonía es donde desempeña, en donde vive la mayor parte de su vida como misionera en esta labor de atender a cualquier hora del día con su botiquín, con su pequeño sitio de enfermería. Ella misma preparaba los remedios para curar. Eso puedo comentarle así como parte de su trayectoria, de su vida misionera. En alguna de las imágenes que podemos compartir, efectivamente, bueno, la vemos siempre rodeada de gente de la comunidad, con una sonrisa y también ejerciendo, poniendo alguna vacuna, ejerciendo su tarea de enfermera. Quería detenerme en esta sonrisa de la Madre María, porque fueron tiempos difíciles también, donde llega un lugar con tanta necesidad espiritual y física, y sin embargo, una sonrisa y unos ojos que transparentaban alegría. Verdaderamente ella era una mujer alegre. ¿Cómo eran sus rasgos? ¿Cómo era su carácter? En la infancia se cuenta de que ella era la que un poco ordenaba. O sea, era pilísimas, como se dice en términos de ahora. Ella era muy vivaz, muy vivaracha, muy despierta. De hecho, que en la escuela su maestra tuvo que abrir un grado más para darle oportunidad a ella a que pase un año más, porque no había en el pueblo. Ajá. Luego, en el catecismo, en su pueblo natal, también se menciona de que ella les ganaba a todos sus compañeritos en el estudio del catecismo. Luego se preparó bien en su rol de enfermera. Y al venir a América, a mí me llama la atención de que ella tuvo un momento como de crisis también en la parte inicial de su formación. De lo alegre y feliz que era, se sintió un poco triste, desanimada, de pocas palabras. Sin embargo, detrás de todo esto, ya el libro de Sor Doménica Graciano, que es la autora competente en la vida de Sor Troncati, en la biografía de ella, menciona de que las personas que la conocieron en Italia sabían de su bondad, de su sonrisa, de sus ojos que inspiraban confianza, hacia la cual se podía acercar sin ningún miedo.
De ahí que ella es considerada madre. Ese es uno de los rasgos de Sor Troncati, el ser madre. Y una madre, así a veces tenga que sufrir por dentro, siempre sonríe. Ella es la que da la confianza, la ternura, la que hace acercarse sin miedo. Sor Troncati en su vida se menciona de que para ella no había distinción de personas, a todos los acogía y trataba de dar solución a sus dificultades, de tal manera que cada quien que se acercaba se iba con el corazón en paz, satisfechos por la palabra que les había dicho, en otras palabras, pensativos por lo que les había hecho reflexionar. Entonces es una madre que a la vez es capaz de dar ternura, a la vez también recomienda y corrige cuando era necesario. De ahí su sonrisa franca, serena, porque encontró la fortaleza en Dios. Recuerdo haber leído en el libro que en la crisis que tuve en Macas, cuando ya les tocó quedarse solas, porque la madre solas ya acá, aunque había la presencia de los hermanos salesianos, a ella le vino un momento como de desesperación en la soledad, el Lupano ahí que es un río inmenso, la lluvia intensa, el viento que a veces bota árboles, es decir, una naturaleza que a rato se vuelve como agresiva. Ella sintió miedo y que en esa crisis la compañera de la madre Mioletti fue y le dio fortaleza y la hace regresar acompañándola, cogiéndola de la mano. Y ella va a la iglesia y dice, si tú estás contento aquí, refiriéndose a Jesús Eucaristía en el Sagrario, si tú estás contento aquí, ¿cómo no voy a estar yo también contenta aquí? Ese cambio de ella en su expresión, en su actitud, le dio toda la fortaleza, porque en adelante ella ya se consideró la animadora de sus dos jóvenes hermanas, la directora de la comunidad y la que tenía en conjunto con la señorita Mercedes Navarrete, una persona laica y otros, llevar adelante una misión. Entonces creo que su sonrisa es fruto de este encuentro personal, experiencial con Jesús, al que ella dice, si tú estás aquí, si tú estás contento, ¿por qué no voy a estarlo yo? Creo que de ahí su sonrisa de madre. La madrecita buena y la médica de la selva. Fui leyendo que eran como las formas de llamarla también. Sí, de hecho, ella es la médico, porque ya lo mencioné antes que ella se capacitó en Italia. Luego, al venir a Chunchi, su primera casa, ya ahí instaló el botiquín. Y ahí recibió a tantos enfermos para curarlos. Y no solo a los del entorno, sino también a nuestros hermanos salesianos, a nuestras hermanas. Ya cuando estuvo en el vicariato, en las casas de Macas, Sevilla y Sucúa, son los tres sitios donde ella desempeñó su rol de directora, de madre, de enfermera. En estos sitios, a los inicios, siempre había esta necesidad de salud, ya que hubo epidemias de viruela, de sarampión, de tos, diferentes tipos de epidemias que venían a devastar la zona, sobre todo afectando a los niños. Y ella se las industriaba. De hecho, ella fue la defensora de la vida, porque acogió a niños que en la cultura shuar, cuando tenían una malformación, no eran deseados y eran destinados a morir, pero ella acogió a tantos niños, a veces también fruto de un incesto, o niños destinados a morir en la cultura shuar, ella los acogía. Y ya las mamás sabían que a la Madre María podían llevarle todo niño, y ella los acogía primero en las cunas, se hacía ayudar de las más grandecitas,
para tenerlos ahí y hacerlos crecer. Una grande defensora de la vida. Y no solo a niños, sino a las personas adultas cuando venían con diferentes dolencias. Ella fue la médico para estas personas. También hoy hay los testimonios que dicen, yo tengo la cicatriz todavía de un corte de machete y ella me curó. Yo tengo la cicatriz en mi ser y ella me curó. Otro que dice, yo me recuerdo que ella me dio el tal remedio y me curé. Otra persona ya de los adultos de ahora que dicen, aquí se sentaba, desde aquí ella nos ayudaba. Ella siempre tenía en su delantal blanco un bolsillo grande en donde ponía caramelos o alguna cosita para hacerle sentir bien a un niño, a una niña que lloraba. Es decir, fue la que prevenía, la que se adelantaba a la necesidad y desde ahí curaba. Pero los rasgos curativos de Sotroncati tienen una dimensión muy grande. Ella con su maletín en mano para ir a cualquier lado. De hecho, tenía ahí lo esencial. Pero ella siempre les decía, recemos una Ave María. Yo pongo la medicina, pero el que verdaderamente cura es Dios. Es decir, ella se sintió este instrumento dócil en las manos de Dios, porque les decía, te curaste, no volverás a hacer otras travesuras, pero acuérdate que es Dios. Es la Virgen Auxiliadora la que te cura. Y de hecho hay testimonios de milagros operados ya en vida. Cuando no tenía más cosas, ella lo que hacía es aplicarle una estampa de San Juan Bosco o una estampa de María Auxiliadora, decirles que hagamos la novena y los enfermos se curaban. Estas son cosas grandiosas que en la vida de ella ya obraba milagros, tanto para las personas Shuar, como las personas colonas, como para sus hermanos salesianos, para quien tenía muchas delicadezas de madre realmente, de preocuparse de la salud, de lo que necesiten, y por eso es considerada como la médico, la que curaba los cuerpos y también las almas. Muchas veces iban para hacerse curar, pero lo que necesitaba la persona era más bien arreglar otra situación de conciencia. Y ella poco a poco, a través del diálogo, a través de la cercanía, a través de la comprensión de la necesidad de las personas, era capaz de llegar a tocar cuál era el asunto por el cual estaba enfermo o enferma. De ahí que se la considera como la cirujana, la que hacía tantas curaciones, la dentista, y así ella acompañaba este proceso de la sanación de las personas, y a sus familiares les escribía. Ustedes me dirán, ¿por qué no les escribo con tanta frecuencia? Y les decía, aquí en la misión hay que saber hacer de todo. Y les iba como enumerando qué cosas nomás hacía ella. Pero lo hacía porque su fortaleza estaba en la oración. Se dejaba iluminar por el Espíritu Santo y siempre trataba de llevarlos a Dios. Una cosa tan actual ahora que necesitamos de escucha porque estamos enfermos ahora de diferentes dolencias, pero esto es algo que se encuentra solución muchas veces con la escucha, con una palabra de bondad, con un compartir algo que se tiene. Son diferentes formas de enfermedad que también requieren diferentes formas de sanación. Y una de estas es la que aplicaba Sotroncati. Sanar sus cuerpitos, pero sanar también su alma y llevarlos a Dios. Y a través del diálogo preguntarles, ¿ya les han bautizado? ¿Ya han hecho la comunión? ¿Ya han hecho la confirmación? ¿Cuándo van a pedir a Dios la bendición para su matrimonio? Es decir, curaba alma y cuerpo. Totalmente. Bueno, qué hermoso lo que venimos escuchando hasta ahora, y estamos en diálogo con hermana Elena Tinitana de las
Hijas de María Auxiliadora, directamente desde la comunidad amazónica de Ecuador. Allí evangelizó, entregó su vida al servicio de esta comunidad, la beata María Troncati, que hoy es la figura de santidad que estamos conociendo en nuestro programa. Hacemos una breve pausa, disfrutamos de una canción también en honor y en homenaje a la beata María, y en el próximo bloque, hermana Elena, seguimos dialogando, ¿sí? Con mucho gusto. En tu amada selva, patria del corazón, germina frondoso el evangelio, como árbol que abraza y cobija al nacer el sol, como río que fluye y canta. Santidad, con rostro de amistad. Santidad, de amor maternal. Santidad, de manos que estrechan lazos de fraternidad. Todos enfermera, donde Dios, el Ave María, siempre es oración, de esperanza en el Señor. Santidad, de los pobres portavoz. Santidad, de manos que estrechan lazos de fraternidad. Estamos compartiendo una nueva emisión de Nuestros Santos Hoy, y cada semana se nos llena el corazón de alegría y de gratitud al Señor por estos hermanos y estas hermanas que han dejado una huella y han sembrado el Evangelio en lugares que nos parecen tan lejanos, tan inhóspitos, y han dejado su obra allí, como es el caso de las hermanas salesianas, las misioneras que se encuentran trabajando allí, en este caso en la misión en la comunidad amazónica de Ecuador de Tuti, Nentsa. Estamos en diálogo con hermana Elena, que nos está trayendo la vida, una semblanza, las principales virtudes de la beata María Troncati, esta religiosa misionera, esta madrecita buena, esta madre para su comunidad, que también fue enfermera, fue médica del cuerpo y del alma de estos hermanos de esta comunidad. Hermana Elena, pensaba en todo lo que nos ha venido compartiendo, el arduo trabajo de evangelización en medio de todo tipo de riesgos allí en la selva. Nos hablaba también de los ríos, pero sin embargo ella, con la fuerza y el amor de Jesús, se entregó por entero como catequista, como enfermera, como dentista, rica en paciencia, en alegría, en amor. Y también se la conoce, o he leído que se la llama la mujer de la reconciliación, la mujer de la paz. Estas palabras que hoy nos resuenan y que tanta necesidad tenemos de reconciliación entre nosotros, entre las sociedades, entre los pueblos. ¿Cuál fue el legado en este sentido como mujer de paz
de la Beata Troncati? Consideramos la presencia de Sor María Troncati cuando vino a Ecuador y llegó a la Amazonía. Nuestro trabajo en el inicio misionero de nuestras hermanas era la dedicación a la población. En la Amazonía contamos con varias poblaciones indígenas, llamemos así. En el Ecuador tenemos varias nacionalidades y entre ellos está la nacionalidad Shuar, el grupo Shuar, un grupo milenario que ha sabido convivir con la naturaleza aquí en la Amazonía. De hecho, la cultura es muy grandiosa, digna de admirar. Sin embargo, también al ser un sitio de Amazonía, de hecho hay Ecuador, hay Perú entre nuestros límites de frontera. El vicariato apostólico confiado a los salesianos tiene sus propios límites geográficos me refiero, límites también en donde hay que respetar lo que va lo que es de un país y lo que es de otro país. Sor María Troncati, cuando vino acá a nuestra Amazonía, ella se dedicó al cuidado de los niños. Ella quería que se formen en la misión las niñas. Luego de esta formación ya cristiana surgían las familias cristianas y desde ahí empecé a continuar esta evangelización con las familias cristianas. Ese es un proceso muy largo. De hecho, ya vamos los 100 y pico de años como misioneras acá, a partir de 1902 que llegaron a la Amazonía. El trabajo de nuestras hermanas a los inicios era un poco diferente, o no poco, bastante diferente a lo de ahora. Pero como salesianos y salesianas, el mandato de San Juan Bosco es preocuparse sobre todo por quien es más pobre, débil y necesitado. Acá en la Amazonía, tanto el grupo mestizo que ya hacía incursiones a la Amazonía como el grupo Shuar era pobre y necesitado. De ahí que la dedicación era hacia los dos grupos. Pero el vicariato apostólico de Méndez fue encargado a los salesianos como para dar prioridad al grupo Shuar. Y de hecho los salesianos empezaron un trabajo maravilloso de escribir el idioma Shuar, no era escrito. Antes ya habían pequeños trabajos orales. Luego se puso por escrito y en eso tienen bastante que ver nuestros hermanos salesianos en poner por escrito un idioma, en hacer camino para que toda la población Shuar tenga su territorio propio, porque ya empezaban a incursionar desde la sierra, llamemos personas a considerar como de nadie el territorio de la Amazonía. Esto es todo un proceso largo. Pero dentro de esto, al considerar las personas habitantes en esta población, la dedicación principal como misioneros y misioneras es al más necesitado, al más pobre. En este caso, al pueblo Shuar. Y es así como empezó a construirse los internados al comienzo para la educación. Se comenzaron a hacer las grandes chacras para tener provisiones para alimentar a los internos, a las internas. Y también junto con este avance misionero, venían desde la sierra también ya otras personas que tenían otros intereses. No todos, por cierto, porque hay personas muy conscientes de que acá
esta tierra tenía dueños y tiene dueños, y había el respeto y la consideración. Pero esto no fue siempre así. A lo largo de esta historia, siempre hay personas que tienen otros intereses, como de enriquecerse, de hacerse famosos y de ganar bastante dinero. Solo algunos son conscientes de que están en otro territorio y que hay que respetar. Esto se sigue dando a lo largo de la historia, porque no solo en ese tiempo. Hoy vemos cómo la extracción de madera, la extracción de tantos recursos de la Amazonía se van, salen. Y acá queda el problema de la deforestación y de la contaminación. En el tiempo de Sor Troncati, en esa época primera de los misioneros salesianos y hermanas, ellos trataron de dar esta ayuda al pueblo Shuar, primero organizándoles, que sea un pueblo organizado, de brindar el apoyo con los botiquines, con la educación escolarizada y organizativa, es decir, tantos frentes que ellos veían que es necesario ayudar para que después toda esta avalancha de la colonización no les impacte tanto al pueblo Shuar. Y por ahí se empezó todo un proceso organizativo que Sor Troncati lo apoyaba grandemente. Y ella descomplicaba las cosas. Donde nuestros hermanos a veces veían una montaña, ella lo minimizaba y les daba orientaciones desde su ser femenino, mujer consagrada, por dónde tenían que ir estos procesos de organización, estos procesos también de integrarse a una sociedad nacional. Entonces ella es pionera en este sentido, digamos, de la organización. Ella como una mujer de reconciliación, de paz. Podemos mencionar también que ella en estos asuntos organizativos, ella siempre apoyó a nuestros hermanos salesianos. Ella misma les daba ideas y fue una persona así que descomplicaba las cosas, buscaba solución y por supuesto que sin descuidar el grupo Shuar, al que había como un poco, no digamos preferencia, pero sí una mayor dedicación. Ella también para la gente mestiza que habitaba en la Amazonía fue también madre. De ahí que al final de la vida, cuando ella ya fallece el 25 de agosto del 69, ese clima tenso que hubo entre la población Shuar y la población colona, eso se distensionó y trataron más bien de buscar la paz y de unirse y de acompañar a su madrecita buena que falleció. Se dice en la historia de que ella fallece ofreciendo su vida por la paz entre los dos pueblos. Porque de hecho que si nuestros misioneros salesianos y hermanas salesianas ayudaron en el proceso organizativo del pueblo Shuar, ayudaron en tantos frentes para el pueblo Shuar, no descuidaron también la otra parte, la población colona. Entonces, unir esfuerzos en el sentido cristiano para ayudar a unos y otros, es un gran mérito de nuestros misioneros y misioneras. Sin embargo, desde la parte de algunos colonos, veían como que había la prioridad para el pueblo Shuar. Y esto fue lo que generó esta situación conflictiva por la cual tanto sufrió nuestra hermana Sor Troncati. Un modelo, hermana Elena, pensaba en tantas virtudes a destacar: la reconciliación, la paz, la paciencia, la entrega
a los hermanos, el responder a la misión con toda su vida, con alegría, con, bueno, algunos sinsabores también, pero ir descubriendo en esos momentos a dónde el Señor la quería, porque Él también quería llegar ahí. Bueno, cuánto que, bueno, la Iglesia reconoce hoy para todo el mundo, a partir del momento en que sea declarada santa Sor María Troncati, que será, Dios mediante, en octubre. El Papa León la elevará a los altares para que todos podamos mirar su figura, conocerla como lo estamos haciendo e imitar sus virtudes. Me imagino que para ustedes, para toda la comunidad, esto habrá sido algo sumamente esperado y una gran alegría. De hecho, así es. Y estoy muy feliz de seguir acortando este tiempo, porque ya de aquí realmente a un mes prácticamente estaríamos en este evento, si es que Dios lo permite. Y para mí realmente es una grande alegría el haber participado directamente en este proceso, porque se me fue encargado de hacer el seguimiento al milagro del señor Bosco Jubá, que es el milagro que la lleva para la canonización. Maravilloso todo esto, pero sobre todo el mensaje que ella me da y nos da, pienso esto. Ella descomplicaba las situaciones. Donde hay a veces parece que no hay salida, con ella se encuentra la salida. Y hay muchos testimonios de personas que dicen, Sor Troncati me ha ayudado. Ella me ha hecho esta gracia. Con ella ahora se descomplicó todo. Una persona así que vivió realmente su cercanía con Jesús, con María, con el ángel de la guarda, que eran sus amigos más cercanos, siempre pensando en la iglesia, en sus queridos hijos, como los llamaba a unos y a otros. Ese ser madre, aún sin engendrar, pero fue madre y es madre de tantas personas, como lo fue Santa María Mazzarello, nuestra fundadora, porque ella es la que le sigue en este camino maravillosa, y el ser misionera de aquella época, porque hoy la misión continúa. Todavía hay sitios en donde el evangelio no ha llegado, y el mandato de Jesús es ir, salir de nuestro confort, de nuestras comunidades. Hay muchos sitios periféricos donde hacer la misión, pero también la misión hoy es en la ciudad. De hecho, hay muchas personas, muchos sitios en la ciudad en donde es necesaria la primera evangelización. Es decir, el mandato de Jesucristo de ser misioneros es tan actual y tan diversificado ahora que puedo ser misionera en un sitio como en otro. Y esa es la misión adyentes, de ir entre la gente. Por supuesto que hay lugares más apartados donde se necesita reunir ciertas condiciones para ser misionero o misionera en esta. Pero como fue para ella la gracia de Dios, la bendición de Dios, su corazón de enamorada del Señor, de saber que es de Él y que tiene que transmitirlo a Jesús, a los demás, eso es siempre permanente, perenne. Y qué bonito que sea en el Día Mundial de las Misiones, esto de Sor Troncati. Para mí es una alegría grande. También yo he ido aprendiendo. Estos misioneros de esta época nos dejan mucha enseñanza para ser misioneros en donde estamos. Claro que es una gracia de Dios y una bendición de Dios ir hacia los lugares de periferia donde todavía hay mucha gente que necesita estos testimonios creíbles para acercarse a la persona de Jesucristo, para sentirse amados por Él, porque son amados a través de personas que son de Dios. Hermana Elena, ha sido realmente un gozo poder dialogar. La distancia geográfica
es importante, pero uno se siente a través de nuestra próxima santa, la Beata Troncati, tan cerca, ¿no? Y le agradecemos mucho este rato que ha dispuesto, bueno, que hemos tenido señal, porque no es fácil, nos contaba allí en el lugar, en la selva donde se encuentran, pero el Señor nos ha ayudado que podamos hacer este programa, que podamos encontrarnos, conocer una semblanza, porque habrá tanto más y tanta riqueza en la vida de la Madre Troncati que seguramente vamos a ir conociendo mucho más y seguramente a partir de su elevación a los altares el próximo 19 de octubre, muchas más cosas iremos conociendo. Así que gracias por este tiempo. Bueno, muchas felicidades por la canonización de la Madre, por todo el trabajo que han desarrollado y por toda la misión que llevan adelante y su legado allí en la comunidad. Así que aprovechamos para saludarla a todas las hermanas a través suyo. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio María Argentina. Maravilloso. Muchas gracias también por este espacio para compartir. No me lo esperaba. Yo no soy experta en cámaras ni en contenidos así, pero usted lo editará de tal manera que sea un medio, un recurso para que otras personas conozcan a las figuras misioneras, porque hoy más que nunca se necesita ser misioneros del Señor en el sitio donde estamos. Y la felicito por el programa. Muchas gracias a usted. Gracias. Ya comienza a llover aquí en la misión donde estoy y ahí probablemente se nos interrumpa, pero con la edición que ustedes lo harán es muy bueno. Yo quisiera decirles que en el sitio web, si lo tienen, sitio web mariatroncati.org, ahí encontramos todo lo relacionado a Sor María Troncati. Para mí ha sido una gracia de Dios el poderme adentrar en esta figura de la cual hay mucho que compartir, que experienciar también, pero ella como una mujer de fe, primero una joven en su ciudad natal, luego religiosa en su tierra también, y luego misionera en nuestro país. Para mí es una figura muy grandiosa que nos deja este legado de ser personas de Dios y al mismo tiempo, porque son personas de Dios, con mucha fe, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia y con mucha maternidad, se entregaron a ayudar al prójimo que tanto necesita. Le agradezco mucho también esta invitación, no me lo esperaba, pero por favor que lo editen bien. Quédese porque tranquila. Con todos mis errores o cosas, salió, eso ya es asunto ha salido muy bien, ustedes. recibimos muy bien su comunicación. Gracias a usted por disponer de este tiempo, de darnos a conocer esta figura, una nueva santa para la Iglesia, misionera entregada totalmente al servicio de los hermanos. Un abrazo enorme, hermana Elena, no faltará oportunidad de reencontrarnos. Que Dios la bendiga. También para usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, nuevamente nos llega al corazón este espacio, nuestros santos hoy, conociendo la vida de la Beata María Troncati, religiosa misionera salesiana que evangelizó en la selva amazónica de Ecuador. Continúan las hermanas allí con su legado, mamá, enfermera, servidora de los pobres, que será proclamada santa por el Papa León el próximo 19 de octubre, como decía muy bien la hermana recién, el domingo justamente en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones. A ella nos encomendamos, le pedimos que nos regale, nos alcance del Señor esa fuerza misionera que todos necesitamos y a la que todos estamos llamados. Hasta que hemos llegado con nuestra propuesta, nuevo programa Nuestros Santos Hoy. Nos reencontraremos la próxima semana, Dios mediante, con otra figura de santidad. Muchas gracias a todos. Sor María Troncati, sierva buena, de Dios y la Virgen para el bien, de tus hijos pobres que hoy elevan lauros y guirnaldas a tu sien. Bendecid y entonad con voz sonora himnos de alabanza a su virtud.
es la madre, maestra y protectora, que nos dio cultura y la salud. Por la espesura de selvas, cruz de fatiga y dolor, su pie corría las sendas del pueblo Shuar con amor. La Eucaristía fue vida de su constante fervor y labor comprometida con la misión del Señor. Como audaz misionera salesiana, de la auxiliadora la hija fiel, de Don Bosco alegre ya proclama el camino joven al Edén, y resalta al buen Dios que es Sor María, por su testimonio del amor tenga 1000 seguidoras y que un día conste entre los santos del Señor. Fueron los pobres la herencia que le confiara el Señor, y le sirvió con clemencia, dando de sí lo mejor. Mano de Dios que bendice, fue de caricia y perdón, y fuerte voz que transmite la nueva de salvación. Sor María Troncati, sierva buena de Dios y la Virgen para el bien de tus hijos pobres que hoy elevan lauros y guirnaldas a tu sien, y resalta al buen Dios que es Sor María, por su testimonio del amor tenga 1000 seguidoras y que un día conste entre los santos del Señor.